En el centro de una ciudad acostumbrada al ruido de los automóviles, los pregones de los vendedores y el ir y venir de personas apresuradas, se encontraba una antigua peletería llamada La Piel Elegante. El negocio llevaba más de 30 años abierto y había sobrevivido a crisis económicas, cambios de moda y temporadas en las que apenas entraba algún cliente. Detrás del mostrador trabajaban 4 personas que, con el paso de los años, habían terminado formando una especie de familia. Imelda era la encargada. Tenía 48 años, una personalidad fuerte y una lengua demasiado rápida. Era trabajadora, eficiente y conocía cada rincón del establecimiento. Sabía tratar con los clientes difíciles y podía reconocer a simple vista la calidad de una piel. Juanjo, de 35 años, era el encargado del almacén. Reservado y paciente, prefería guardar silencio antes que entrar en discusiones. Yamilet, joven y amable, atendía a los clientes. Tenía una sensibilidad especial y muchas veces terminaba escuchando los problemas personales de sus compañeros. Jazmín, de 27 años, llevaba la administración. Era inteligente, organizada y bastante observadora. Durante mucho tiempo, los 4 habían trabajado sin mayores conflictos. Hasta que una mañana llegó a la peletería una noticia que cambió el ambiente. El dueño, don Ernesto, había decidido retirarse. «Voy a vender el negocio», anunció aquella mañana. Los 4 empleados quedaron inmóviles. «¿Venderlo?», preguntó Yamilet. «¿Y nosotros?». Don Ernesto suspiró. «Todavía no sé qué ocurrirá con ustedes. El comprador decidirá». Imelda apretó los labios. «Después de tantos años trabajando aquí, no pueden simplemente dejarnos en la calle». «Lo sé, Imelda. Por eso buscaré a alguien que respete a los trabajadores». La noticia provocó preocupación. Durante los días siguientes comenzaron los rumores. Algunos decían que una empresa grande estaba interesada en comprar la peletería. Otros aseguraban que el nuevo propietario reduciría personal. Imelda fue la primera en expresar abiertamente su miedo. «Si ese hombre viene a despedir gente, yo no me voy a quedar callada». Jazmín la miró con cautela. «Habla con cuidado, Imelda. Todavía no sabemos quién será el comprador. Yo digo lo que pienso». Juanjo intervino tranquilamente. «Una cosa es decir lo que pensamos y otra hablar antes de conocer los hechos». Imelda lo miró con molestia. «¿Y tú qué quieres? ¿Que todos agachemos la cabeza?». «No. Quiero que esperemos». Pero Imelda no estaba dispuesta a esperar. Una tarde, mientras atendía a un cliente, escuchó accidentalmente una conversación entre don Ernesto y un hombre elegante que había acudido a conocer el establecimiento. «¿Ese es el posible comprador?», preguntó después Yamilet. «Sí», respondió Jazmín. Imelda observó al hombre desde lejos. «Tiene cara de alguien que viene a cambiarlo todo». «No puedes juzgarlo por su apariencia», dijo Juanjo. Imelda soltó una risa amarga. «Yo he trabajado aquí 25 años. He visto pasar muchos hombres como él». Al día siguiente, Imelda comenzó a comentar entre los trabajadores que el nuevo dueño seguramente despediría a Juanjo. «¿Por qué dices eso?», preguntó Jazmín. «Porque siempre empiezan por los empleados del almacén. Eso no tiene sentido». «Ya veremos». Juanjo escuchó parte de la conversación. No dijo nada. Aquella tarde, mientras acomodaba unas cajas, Yamilet se acercó. «Juanjo, no hagas caso». Él continuó trabajando. «No estoy preocupado por lo que diga Imelda». «¿Pero te lastima?». Juanjo bajó la mirada. «Sí. Me lastima». Hubo unos segundos de silencio. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo él. «Que durante años pensé que aquí éramos compañeros». Yamilet sintió un nudo en la garganta. «Lo somos». Juanjo negó lentamente. «Quizá yo me equivoqué».
Mientras tanto, Imelda continuaba hablando con otros empleados de comercios vecinos. Contaba detalles sobre la posible venta de la peletería y afirmaba tener información que nadie más conocía. Cada día añadía algo nuevo. Una mañana aseguró que el comprador planeaba cerrar el establecimiento. Al día siguiente dijo que Juanjo sería despedido. Después afirmó que Jazmín había cometido errores contables. Nadie sabía de dónde obtenía aquella información. Hasta que una tarde, mientras Imelda hablaba con una clienta habitual, pronunció unas palabras que terminarían provocando una tormenta. Le aseguro que sé perfectamente quién está detrás de todo esto. Jazmín, que se encontraba a pocos metros, levantó la cabeza. Juanjo dejó de acomodar unas cajas. Yamilet sintió que algo malo estaba a punto de ocurrir. Imelda continuó hablando, convencida de que nadie podía detenerla. Y cuando salga a la luz todo lo que sé, más de uno tendrá que responder. Lo que Imelda ignoraba era que, al otro lado de la puerta del almacén, alguien había escuchado cada palabra. Y aquella persona tenía información capaz de cambiar para siempre la vida de los 4 empleados. A la mañana siguiente, la tensión dentro de la piel elegante podía sentirse desde que se abrían las puertas. Nadie mencionaba directamente lo ocurrido la tarde anterior, aunque los 4 empleados sabían que algo había cambiado. Imelda llegó temprano. Dejó su bolso detrás del mostrador y comenzó a organizar unos documentos. Jazmín la observó desde su escritorio. ¿Vas a decirnos qué quisiste decir ayer? Imelda levantó la mirada. No tengo nada que explicar. Dijiste que sabías quién estaba detrás de todo. Y lo sostengo. Juanjo apareció desde el almacén. Entonces habla. Imelda lo miró fijamente. No aquí. ¿Por qué no? Porque no todo el mundo merece saber lo que sé. Juanjo soltó una respiración profunda. Siempre haces lo mismo. ¿Qué cosa? Hablas como si tuvieras pruebas, pero nunca enseñas ninguna. Imelda golpeó suavemente el escritorio con la mano. Algún día vas a agradecerme que haya hablado. Yamilet se acercó. Por favor, no comiencen otra discusión. Imelda tomó su bolso. Yo no estoy discutiendo. Estoy defendiendo mi trabajo. Durante aquella mañana llegaron pocos clientes. La incertidumbre sobre la venta parecía haber afectado incluso al ambiente del establecimiento. Cerca del mediodía, un automóvil negro se detuvo frente al negocio. Del vehículo descendió el hombre que había visitado la peletería junto a don Ernesto. Entró acompañado por el antiguo propietario. Buenos días, saludó don Ernesto. Los empleados respondieron casi al mismo tiempo. Buenos días. El hombre se presentó. Mi nombre es Ricardo Salvatierra. Espero que podamos conocernos mejor durante los próximos días. Imelda permaneció seria. Ricardo recorrió el establecimiento con la mirada. He escuchado excelentes comentarios sobre este lugar. Jazmín sonrió discretamente. Aquí todos trabajamos muy duro. Ricardo asintió. Eso me interesa. No tengo intención de destruir lo que funciona. Imelda no pudo contenerse. Eso dicen todos antes de comenzar los despidos. Don Ernesto la miró con desaprobación. Imelda. Ricardo permaneció tranquilo. Entiendo su preocupación. ¿De verdad? Respondió ella. Entonces díganos cuántos puestos piensa eliminar. Yamilet bajó la mirada. Juanjo observó a Imelda con preocupación. Ricardo respondió. Todavía no he tomado ninguna decisión. Eso significa que sí lo está considerando. Significa que necesito conocer la situación del negocio. Imelda cruzó los brazos. Ya sabemos cómo termina eso. Ricardo la observó durante unos segundos. Creo que será mejor que primero nos conozcamos antes de sacar conclusiones. Aquellas palabras dejaron a Imelda todavía más molesta.
Después de que Ricardo y don Ernesto se retiraron al despacho, Juanjo se acercó a Imelda. ¿Era necesario? Sí. No sabes nada de ese hombre. Sé suficiente. No, Imelda. Estás suponiendo. Ella se volvió hacia él. ¿Y tú qué sabes? ¿Que todo estará bien? ¿Eso te tranquiliza? Juanjo guardó silencio. Imelda continuó. La gente que habla demasiado de prudencia termina perdiendo todo por no haber reaccionado a tiempo. Jazmín intervino. Imelda, estás llevando esto demasiado lejos. ¿También tú? No estoy contra ti. Estoy tratando de evitar que nos perjudiquemos. Imelda sonrió con amargura. Ya veremos quién tenía razón. Aquella tarde ocurrió algo inesperado. Jazmín encontró sobre su escritorio un sobre sin remitente. Lo abrió. Dentro había varias hojas impresas. Eran copias de documentos financieros de la peletería. Jazmín comenzó a leer. Su rostro cambió. No puede ser. Yamilet se acercó. ¿Qué sucede? Jazmín levantó la mirada. Estos documentos muestran movimientos de dinero que yo nunca registré. Juanjo llegó en ese momento. ¿Qué significa? No lo sé. Imelda tomó las hojas. Las revisó rápidamente. Sabía que algo estaba pasando. Jazmín recuperó los documentos. No sabemos quién los dejó aquí. Yo sí, respondió Imelda. ¿Quién? Imelda miró hacia la puerta del despacho. Alguien que quiere que pensemos que el problema está dentro del negocio. Juanjo frunció el ceño. ¿Estás diciendo que alguien está tratando de incriminarnos? Exactamente. Yamilet comenzó a inquietarse. ¿Y si esos documentos llegan a Ricardo? Jazmín palideció. Entonces podría pensar que alguno de nosotros está robando dinero. Juanjo cerró los puños. Tenemos que descubrir quién los dejó. Imelda permaneció en silencio. Por primera vez desde que había comenzado el conflicto, parecía verdaderamente preocupada. Hay algo que no les he contado, dijo finalmente. Los otros tres la miraron. ¿Qué cosa? Preguntó Jazmín. Imelda respiró profundamente. Hace 2 semanas escuché a don Ernesto discutir con alguien por teléfono. ¿Con quién? Preguntó Juanjo. No lo sé. ¿Y qué escuchaste? Imelda bajó la voz. Escuché que alguien le estaba exigiendo dinero. El silencio cayó sobre la peletería. Yamilet llevó una mano a su pecho. ¿Por qué nunca nos dijiste? Imelda no respondió inmediatamente. Tenía miedo. Juanjo la miró con tristeza. ¿Y ahora? Imelda sostuvo su mirada. Ahora tengo más miedo. Nadie volvió a hablar. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo habitual. Dentro de la peletería, 4 personas comenzaban a comprender que el problema podía ser mucho más grave de lo que habían imaginado. Y mientras todos intentaban descubrir quién había dejado aquellos documentos, alguien observaba el establecimiento desde el otro lado de la calle. Había escuchado suficiente. Y sabía que Imelda acababa de revelar algo que nunca debió contar. Durante los minutos siguientes, nadie se movió dentro de la peletería. Las palabras de Imelda habían dejado una sensación de peligro que ninguno de los 4 podía ignorar. Afuera, los automóviles continuaban avanzando por la avenida y los peatones caminaban frente al escaparate sin imaginar lo que estaba sucediendo en el interior. Juanjo fue el primero en reaccionar. Tenemos que hablar con don Ernesto. Imelda negó con la cabeza. Todavía no. ¿Por qué? Si alguien está tratando de perjudicarnos, debemos saber primero qué está ocurriendo. Jazmín miró nuevamente los documentos. Estos movimientos de dinero llevan varios meses. Alguien tuvo acceso a información que solamente podía estar en los archivos administrativos.
Yamilet palideció. Entonces pudo ser cualquiera de nosotros. No necesariamente, respondió Jazmín. También pudo hacerlo alguien que tuviera acceso a las oficinas. Juanjo miró hacia la puerta del despacho. ¿Y quién entra ahí? Nadie respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire. Aquella tarde decidieron guardar las copias en un lugar seguro. Jazmín las colocó dentro de una carpeta y la escondió en un cajón que solamente ella utilizaba. Antes de cerrar el establecimiento, Juanjo revisó cuidadosamente las puertas. Todo está asegurado. Imelda tomó su bolso. Mañana hablaremos con don Ernesto. ¿Y si él está involucrado? Preguntó Yamilet. Imelda se quedó quieta. Entonces tendremos que descubrirlo. A la mañana siguiente, Jazmín llegó antes que los demás. Encendió las luces, abrió las cortinas y se dirigió directamente a su escritorio. El cajón estaba abierto. La carpeta había desaparecido. Sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No. Revisó nuevamente. Nada. Cuando llegaron Juanjo y Yamilet, Jazmín estaba pálida. Se llevaron los documentos. Juanjo se acercó. ¿Estás segura? Yo misma los guardé aquí. Imelda llegó pocos minutos después. ¿Qué pasó? Jazmín le explicó. Imelda quedó inmóvil. Entonces alguien entró después de que nos fuimos. Juanjo recorrió el local con la mirada. O alguien tenía una llave. Aquella posibilidad provocó un silencio incómodo. ¿Quién tiene llaves? Preguntó Yamilet. Jazmín respondió. Don Ernesto, yo y el encargado del almacén. Todos miraron a Juanjo. Él comprendió inmediatamente. ¿Qué están pensando? Imelda fue directa. No estamos pensando nada. Si lo están haciendo. Juanjo dio un paso atrás. Yo no robé esos documentos. Yamilet intervino rápidamente. Nadie te está acusando. Sus miradas sí. Imelda respiró profundamente. Juanjo, necesitamos mantener la calma. Estoy calmado. Lo que no estoy dispuesto a soportar es que me conviertan en culpable. Salió hacia el almacén. Yamilet lo siguió. Juanjo. Él se volvió. Dime la verdad. ¿Tú también dudas de mí? Ella negó con los ojos llenos de lágrimas. No. Juanjo bajó la mirada. Gracias. Mientras tanto, Imelda permaneció junto a Jazmín. Tenemos que encontrar esos documentos. Sí. Y también tenemos que saber quién está hablando con el comprador. Jazmín levantó la mirada. ¿Por qué dices eso? Imelda dudó. Porque ayer, cuando Ricardo se fue, vi a alguien esperándolo afuera. ¿Quién? No pude reconocerlo. ¿Y por qué no lo dijiste? Imelda no respondió. Jazmín comenzó a desesperarse. Imelda. Cada cosa que callas puede ser importante. La mujer apretó los labios. Lo sé. En ese momento entró don Ernesto. Los 4 empleados quedaron en silencio. Necesito hablar con ustedes, dijo. Nadie respondió. Don Ernesto dejó un sobre el mostrador. Recibí esto esta mañana. Jazmín lo abrió. Dentro había una denuncia anónima. La acusación era devastadora. Alguien afirmaba que en la peletería se habían cometido irregularidades financieras durante los últimos meses. Y aparecía un nombre. Jazmín. La joven sintió que las piernas le temblaban. Esto es mentira. Don Ernesto la miró con tristeza. Quiero creerlo. Yo jamás tocaría un peso de la empresa. Juanjo se acercó. Yo conozco a Jazmín. Ella nunca haría algo así. Imelda tomó el documento.
Esto no es una denuncia. Es una trampa. Don Ernesto suspiró. Ricardo ha decidido suspender temporalmente la compra. Yamilet comenzó a llorar. Entonces vamos a perder nuestros empleos. Todavía no lo sé, respondió don Ernesto. Jazmín se cubrió el rostro. ¿Por qué alguien haría esto? Nadie tuvo respuesta. Hasta que Imelda habló. Tal vez sé quién puede estar detrás. Los tres la miraron. ¿Quién? Imelda tragó saliva. Hace unos meses, don Ernesto despidió a un hombre llamado Mauricio. Don Ernesto palideció. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estaba aquí. Mauricio juró vengarse. Juanjo frunció el ceño. ¿Y por qué no nos habías contado? Imelda bajó la cabeza. Porque pensé que no tenía importancia. Don Ernesto la observó con gravedad. Sí la tiene. Entonces el teléfono de la peletería comenzó a sonar. Nadie quiso contestar. Finalmente, Jazmín levantó el auricular. ¿Bueno? Una voz masculina respondió al otro lado. Dígale a Imelda que deje de hablar. Jazmín sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién es? La llamada terminó. Todos la miraron. ¿Qué dijo? Preguntó Juanjo. Jazmín dejó lentamente el teléfono sobre el mostrador. Dijo que Imelda debe dejar de hablar. Imelda quedó completamente inmóvil. Por primera vez comprendió que sus palabras podían haber puesto a todos en peligro. Durante varios segundos, nadie se atrevió a hablar. El teléfono permanecía sobre el mostrador, mientras Jazmín todavía tenía la mano suspendida en el aire. La amenaza había sido breve, pero suficiente para cambiar por completo el ambiente de la peletería. Imelda fue la primera en reaccionar. No debía haber hablado tanto. Juanjo la miró con preocupación. Ahora no es momento de culparte. Si lo es, respondió ella con voz quebrada. Yo fui contando cosas que no debía. Hablé con clientes, con personas de otros negocios, quizá alguien estaba esperando presosamente eso. Yamilet se acercó a ella. No sabías que podía suceder algo así. Imelda la miró con los ojos húmedos. Ese es el problema, Yamilet. Creí que hablar era una forma de protegernos. Don Ernesto tomó el teléfono. Tenemos que llamar a la policía. Jazmín levantó la cabeza. ¿Y qué vamos a decir? Que alguien está amenazando a uno de mis empleados. Juanjo asintió. Debe hacerlo. Imelda permaneció en silencio. En ese momento comprendió que aquella situación ya había superado una simple disputa laboral. Don Ernesto salió del establecimiento para realizar la llamada. Los 4 empleados quedaron juntos. Quiero contarles algo, dijo Imelda. Juanjo suspiró. ¿Qué más? La pregunta no tuvo dureza. Sonó cansada. Imelda bajó la mirada. Hace unos días hablé con una mujer que trabaja en una empresa de contabilidad. Le mencioné que sospechaba que alguien estaba manipulando las cuentas. Jazmín abrió los ojos. ¿Le dijiste que yo llevaba la administración? Imelda no respondió. Aquello fue suficiente. Imelda, exclamó Jazmín. Lo siento. ¿También le hablaste de mí? No quería perjudicarte. Jazmín comenzó a llorar. Ahora entiendo por qué apareció mi nombre en esa denuncia. Juanjo intervino. Puede que alguien haya utilizado lo que Imelda contó para construir una mentira. Imelda se acercó a Jazmín. Perdóname. Jazmín se limpió las lágrimas. No sé si puedo hacerlo ahora. La respuesta golpeó profundamente a Imelda. Mientras tanto, don Ernesto regresó. La policía vendrá a tomar declaración. Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió. Era Ricardo.
Su expresión había cambiado. Tenemos que hablar. Don Ernesto se acercó. ¿Qué ocurre? Ricardo dejó un sobre el mostrador. Esto llegó a mis manos esta mañana. Jazmín lo abrió. Dentro había varias fotografías. En ellas aparecía Imelda hablando con diferentes personas fuera de la peletería. También había una fotografía de Jazmín entrando a una oficina desconocida. Y otra de Juanjo saliendo del establecimiento durante la noche. Yamilet se llevó una mano a la boca. Nos estaban siguiendo. Ricardo asintió. Eso parece. Juanjo observó las fotografías. La de Imelda fue tomada hace una semana. Imelda sintió un escalofrío. Entonces ya nos vigilaban. Ricardo la miró. ¿Qué le dijiste a esas personas? Imelda no respondió. Necesito saberlo, insistió él. Finalmente, ella habló. Les conté que había movimientos extraños en la empresa. ¿A quién? A varias personas. Ricardo cerró los ojos durante unos segundos. Eso fue un error. Imelda bajó la cabeza. Lo sé. Ricardo señaló las fotografías. Alguien está utilizando esas conversaciones para fabricar una historia contra ustedes. Juanjo preguntó. ¿Quién? Ricardo miró hacia la puerta. Todavía no lo sé. Entonces don Ernesto recordó algo. Mauricio. Todos voltearon. ¿Qué pasa con él? Preguntó Jazmín. Don Ernesto respiró profundamente. Después de despedirlo, desapareció durante meses. Hace 3 días volvió a buscarme. ¿Qué quería? Preguntó Juanjo. Dinero. Imelda palideció. ¿Te amenazó? Me dijo que podía hacer que perdiera el negocio. Yamilet comenzó a llorar. Entonces fue él. Ricardo negó lentamente. No necesariamente. Alguien podría estar aprovechándose de su amenaza. En ese instante, un ruido fuerte proveniente del almacén hizo que todos se sobresaltaran. Juanjo corrió hacia la puerta. ¿Hay alguien ahí? Entró rápidamente. Los demás lo siguieron. Una ventana del fondo estaba abierta. El viento movía unas hojas que habían quedado sobre el suelo. Juanjo se acercó. Se fue por aquí. Jazmín recogió una hoja. Era una copia de los documentos financieros desaparecidos. En la esquina había una marca escrita a mano. Todavía no han aprendido a callar. Imelda sintió que las lágrimas comenzaban a caerle. Es mi culpa. Juanjo la tomó del brazo. No digas eso. ¿Si hubiera guardado silencio? No, respondió él. La culpa es de quien está haciendo esto. Imelda lo miró. Después de todo lo que dije de ti, ¿todavía quieres ayudarme? Juanjo respiró profundamente. Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es estar herido y otra abandonar a alguien cuando tiene miedo. Imelda rompió a llorar. Perdóname, Juanjo. Él asintió. Ya hablaremos de eso cuando todo termine. Afuera, una patrulla se acercaba lentamente. Pero mientras los empleados esperaban que llegara la ayuda, ninguno de ellos imaginaba que la verdadera revelación todavía estaba por aparecer. Aquella misma noche, una persona entregaría a la policía una evidencia capaz de demostrar quién había comenzado toda aquella conspiración. Y la evidencia provenía de alguien que todos consideraban incapaz de traicionarlos. La llegada de la policía cambió el ambiente de la peletería. 2 agentes entraron al establecimiento mientras don Ernesto explicaba lo ocurrido. Mostró las fotografías, los documentos y la nota amenazante encontrada en el almacén. Imelda permanecía sentada junto a Yamilet. Tenía las manos entrelazadas y los ojos llenos de lágrimas. Todo esto comenzó por mis palabras, murmuró. Yamilet tomó su mano.
comenzó por alguien que quiso hacer daño. Tú cometiste errores, Imelda, pero no eres responsable de lo que esa persona decidió hacer. Juanjo escuchó aquellas palabras desde el otro lado del mostrador. Yamilet tiene razón. Imelda levantó la mirada. Después de todo lo que dije. Sí, respondió Juanjo. Hablaste demasiado. Nos pusiste en situaciones difíciles. Pero todavía podemos arreglar las cosas. Uno de los agentes examinó la hoja encontrada en el almacén. ¿Quién tuvo acceso a estos documentos? Jazmín respondió. Yo los tenía bajo llave. ¿Quién más conocía su existencia? Todos se miraron. Entonces ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió. Era Mauricio. Imelda se puso de pie. Él. Mauricio levantó las manos. No vengo a hacerles daño. Uno de los agentes se acercó inmediatamente. ¿Usted es Mauricio? Sí. ¿Tiene alguna relación con las amenazas? Mauricio negó con la cabeza. No. Precisamente vine a demostrar quién lo está haciendo. Todos quedaron inmóviles. Mauricio sacó un teléfono de su bolsillo. Hace varios días alguien me contactó. Me ofreció dinero para que pareciera que yo estaba detrás de todo. Don Ernesto lo miró con incredulidad. ¿Quién? Mauricio señaló a Ricardo. El silencio fue absoluto. Ricardo dio un paso atrás. Eso es absurdo. Mauricio mostró la pantalla del teléfono. Tengo los mensajes. Los agentes tomaron el aparato. Jazmín comenzó a temblar. Entonces. Mauricio asintió. Ricardo quería comprar el negocio por mucho menos dinero. Necesitaba provocar una crisis, destruir la confianza entre ustedes y hacer que don Ernesto creyera que la empresa estaba llena de problemas. Don Ernesto miró a Ricardo. ¿Fuiste tú? Ricardo permaneció callado. Juanjo apretó los puños. Tú provocaste todo esto. Ricardo finalmente habló. Yo solamente quería que el negocio bajara de precio. Casi destruyes nuestras vidas. Gritó Jazmín. Ricardo bajó la cabeza. No pensé que llegaría tan lejos. Imelda sintió que las piernas le fallaban. ¿Y las amenazas? Ricardo la miró. Fueron para evitar que siguieras hablando. Imelda cerró los ojos. Aquellas palabras le dolieron profundamente. Había hablado demasiado, sí. Había contado cosas que debía haber guardado. Había acusado sin pruebas y había sembrado desconfianza entre sus compañeros. Pero también había estado cerca de descubrir una verdad que alguien quería ocultar. Los agentes detuvieron a Ricardo para investigar formalmente los hechos. Mauricio entregó toda la información que tenía y explicó cómo había sido contactado. Cuando finalmente se quedaron solos, el silencio dentro de la peletería fue distinto. Ya no era miedo. Era cansancio. Don Ernesto miró a sus empleados. Quiero pedirles perdón. Jazmín negó con la cabeza. Usted no hizo esto. Tal vez debí protegerlos mejor. Juanjo respondió. Ahora lo importante es que estamos juntos. Imelda comenzó a llorar. Se acercó primero a Jazmín. Perdóname. Jazmín la abrazó. Te perdono. Después Imelda miró a Juanjo. Sé que no merezco que me perdones tan rápido. Juanjo sonrió débilmente. No hace falta olvidar lo ocurrido para comenzar de nuevo. Imelda lo abrazó. Gracias. Yamilet también se acercó y los cuatro terminaron abrazados. Semanas después, la venta de la peletería fue cancelada. Don Ernesto decidió conservar el negocio y ofreció a sus empleados participar en la administración. Jazmín recuperó su puesto con mayor responsabilidad. Juanjo continuó al frente del almacén.
Yamilet siguió atendiendo a los clientes. Imelda permaneció como encargada, aunque algo dentro de ella había cambiado. Desde entonces pensaba antes de hablar. Ya no sentía la necesidad de demostrar que sabía más que los demás. Una tarde, mientras cerraban el establecimiento, Juanjo le preguntó: ¿En qué piensas? Imelda sonrió. En todas las cosas que habría evitado si hubiera aprendido antes a medir mis palabras. Juanjo cerró la puerta del almacén. Todos aprendimos algo. ¿Qué aprendiste tú? Juanjo lo pensó unos segundos. Que guardar silencio no siempre es valentía. Yamilet añadió. Y hablar no siempre es valentía tampoco. Jazmín sonrió. La verdadera valentía es saber cuándo hablar, qué decir y ante quién. Imelda respiró profundamente. A través del escaparate podía verse la ciudad iluminada. Los automóviles pasaban. La gente caminaba. La vida continuaba. Y dentro de aquella vieja peletería, 4 empleados habían descubierto una verdad que jamás olvidarían: las palabras pueden construir confianza, pero también pueden destruirla cuando se pronuncian sin pensar. Imelda había aprendido la lección de la manera más dolorosa. Desde aquel día, cada vez que sentía deseos de hablar impulsivamente, recordaba los rostros de sus compañeros, las amenazas, las lágrimas y aquella terrible semana en la que estuvo a punto de perderlo todo. Entonces respiraba. Pensaba. Y solamente después hablaba. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.